Bueno, me encuentro nuevamente con el maestro Osvaldo Torres para continuar esta charla sobre la música y en particular sobre su obra. Habíamos evocado algunas cosas, hemos hablado del Grito de la Raza, que es una de sus grandes obras, escrita coautoría, a ver si lo digo, con Roberto Márquez, director del conjunto Iyapu, e interpretado por el conjunto Iyapu. Sin embargo, tengo entendido que tienes más obras grandes, si no me equivoco, tienes 4 obras más que has hecho en colaboración con Iyapu. ¿Es así? Mira, bueno, con el Iyapu hice 3 obras. La primera se llamó Encuentro con las Raíces, que era, como te explicaba anteriormente, la inmigración de un indígena hacia la ciudad. Sí. Y con ello era el reflejo también de la inmigración del campesino hacia la ciudad, la inmigración, etcétera, de todo lo que el capitalismo produce como éxodo para buscar nuevos horizontes en las sociedades actuales. Entonces, a eso era muy someramente el encuentro con las raíces, y que empezaba con el enfrentamiento entre quechos, aymaras y españoles, y que termina con el llamado a la unidad latinoamericana, diciendo de que hay una gran presencia cultural del mundo indígena, pero que eso no desmedra que tenemos una gran presencia también de una cultura occidental heredada fundamentalmente de los españoles. Entonces, porque como dijo Neruda, se llevaron todo, destruyeron todo, pero nos dejaron la lengua, y eso nos une. Entonces, esa obra, El encuentro con las raíces, es la historia de un indiecito que tiene que abandonar su pueblo e irse a la ciudad de la costa chilena. Ese indiecito lo hice yo en esta obra, que fue hecha en el verano del 76 y después el 77, y durante todo el 77 y el 78. Lo hicimos en el Teatro Caupolicán, más tarde la hicimos en el Teatro Gran Palas, y bueno, esa obra fui preparado escénicamente por un gran director de teatro chileno que se llama Claudio Girolamo, que me dio los elementos para crear un personaje que más tarde lo hice mío, y con el cual pude transmitir toda la oralidad del mundo aymara. Entonces, a través de los cuentos que había hecho, como el Quirquincho, la Paloma, en los cuentos que había recopilado, como El sueño del Pongo, de José María Argueda, gran escritor mexicano, etc. Más tarde, como ya hablamos bastante de eso, la voy a nombrar nomás, escribí en el año 79 El grito de la raza. Sí. Roberto Márquez hizo la música, y fue una obra que también tuvo bastante éxito en Chile. Las 2 obras fueron muy exitosas. La primera quizás tuvo un éxito que yo quisiera remarcar, porque fue la primera obra que se hizo en dictadura en un teatro durante 3 días. 2 o 3 días, no me acuerdo. Recuérdame el año, por favor. 77. 77. Fue la primera obra que hicimos en el Teatro Caupolicán, y donde apenas apagaban las luces la gente empezaba a gritar entre las cosas. Sí, sí. Entonces, Para los que no están esa obra, escuchando, tengo que precisar que el Teatro Caupolicán es uno, yo creo que es el más grande de Santiago, un teatro inmenso, es casi como un estadio. claro, en la época era el más grande, caían 6.000, 7.000 personas, creo. Sí, sí. Entonces, fue muy importante porque el Iyapu ya en ese momento había sido expulsado de la televisión y estaba siendo perseguido de una manera muy, yo diría, absurda, con prohibición en los teatros, etcétera, etcétera.
Bueno, pero el Iyapu tuvo siempre esa capacidad de independencia, que le permitía hacer sus cosas solo. Entonces, nosotros llevamos adelante una gran campaña para poder hacer este encuentro con las raíces, que tuvo un éxito increíble, que fue un acto masivo impresionante. Impresionante. ¿Qué pasa? Espérate, tengo otro programa. Entonces, eso fue el 77-78. 79 escribí El grito de la raza, que también tuvo un éxito, pero ya era la segunda obra. Y bueno, ya el otro año fue Sao y Yapu de Chile, etcétera, así que no hubo continuidad. Entonces yo cuando salí en el 84, en una gira, aquí en Francia, escribí para ellos una obra que fue hecha por un gran poeta, leída por un gran poeta francés que tú debes haber conocido a través de tu papá, que se llamaba Gerard Cléry. Gerard Cléry fue quien recitó los textos que yo escribí en español y él tradujo al francés. Esa obra se llamaba Canto Vivo. Canto Vivo. Canto Vivo, que más tarde se convirtió en un disco del Iyapu, porque en esa obra habían las 4 o 5 canciones importantísimas del Iyapu que le permitió al Iyapu una entrada de héroes y gloriosa a Chile. Ahí estaba una canción que yo escribí que se llama Se están quedando solos, otra que se llama Cuarto Reino, Cuarto Reich. Sí, me acuerdo de esa, sí. Y otra que está dedicada a Pinochet y que es premonitoria, que se llama ¿Qué va a ser de ti? Qué buena. Oye, ¿me puedes aclarar a qué te refieres con Cuarto Reino, Cuarto Reich? Bueno, yo ya hice un paralelo entre Pinochet y el nazismo y el fascismo, pero utilizando un lenguaje zoomorfo porque todos los personajes de la canción son animales. Ya. ¿Por qué reino? ¿Por qué cuarto reino? Tercer reino, perdón. No se llama Cuarto Reino, Cuarto Reich. Ah, eso. ¿Y por qué cuarto reino? Porque el Tercer Reich y el Pinochet. Ya. Como heredero, como continuador de ya entiendo. Claro, entonces, pero ahí ya estaba esa canción, estaba la canción también que yo te hablé, que estoy grabando con su música original, que yo compuse en octubre del 73, octubre del 73, es de libertad y amor, que Yapu canta. El sol se fue de aquí. Sí. Esa canción. Y Yapu, cuando volvió a Chile después de México, en su concierto que hizo en La Victoria, en la población La Victoria. Sí. Memorable, ¿cierto? Todas esas 4 canciones Se están quedando solos, ¿Qué va a ser de ti? Cuarto Reino, Cuarto Reich, y bueno, y otras de ellos, por supuesto, y de libertad y amor, pero esas 4 canciones fueron canciones simbólicas que definitivamente colocaron a Iyapu en la línea que han conservado hasta hoy, es decir, muy cerca de su pueblo. Sí. Entonces, y todas esas canciones fueron unas canciones antidictatoriales. Entonces, esa obra la escribí para el Iyapu, la hicimos aquí en el Teatro Leal, ahí en el Foro. Sí. Con muy poco éxito, muy poca gente, perdimos mucha plata. Y esa obra, bueno, más tarde Iyapu la transformó en un disco, pero indudablemente no puso mis textos, puso solamente las canciones mías y la llamó Canto Vivo. Pero la obra aquí, junto a Gerard Cléry, se llamaba Canto Vivo y fue estrenada aquí. Después escribí una 4ª obra que
que fue un pedido de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, hizo un llamado a todos los artistas para que colaboráramos en la denunciación de los detenidos desaparecidos y nos presentamos a un festival que organizó la Vicaría, donde había Gustavo Meza, que había hecho una obra de teatro, había la cantata de los derechos humanos de Gumucio Guarelo, ¿no? ¿No de Guarelo? y había también La Vigilia, que es que es la obra que fue que fue celebrada gracias a Marcelo Balsecchi, que es un ex integrante del grupo Iyapu. Sí, sí. Él se contactó con la ELECUNI, que es una organización de familiares de detenidos desaparecidos que funciona en el antiguo centro de tortura más espeluznante que ha habido en Argentina, que es el ESP, ¿no? Entonces, el año pasado se celebraron los 40 años, en 2019 se celebraron los 40 años de la vigilia, que fue estrenada en el 79, 79. y ellos la montaron ahí, hicieron una obra fabulosa, donde la Silvia también cantó una canción junto a 5 mujeres. Es una obra que fue concebida solamente para mujeres. Sí. No hay hombre en el escenario. El hombre que aparecía ahí soy yo, que canta una canción que Iyapu, más bien Roberto Márquez, la sacó del contexto de la vigilia y la puso en 3 canciones que se llaman tres versos para una historia, algo así, y que es una canción que es la única canción que un hombre canta en la vigilia. Ya, ya. O sea, el hecho de que hayan solamente mujeres en representación de aquellas madres o esposas que se quedaron solas con sus familiares desaparecidos. Es así, ¿no? Y cuando la hicimos en Chile, eh, las mujeres, Isabel Aldunate y las mujeres de la agrupación de detenidos desaparecidos, eran las únicas personas que estaban en el escenario, y nosotros los hombres que hacíamos la música estábamos un poquito afuera, ¿te das cuenta? No teníamos el papel. Increíble. Y entonces fue con las mismas mujeres familiares de detenidos desaparecidos como actrices, como partícipes de la obra. Claro. Increíble. Todas las personas que actuaron como recitadoras y eran personas de la agrupación de detenidos desaparecidos. Estaba también Claudia Araya, de la gente que me acuerdo, Sí. Pingo González, un gran guitarrista. Bueno, había mucha gente, y bueno, y esta es la agrupación de detenidos, de la gente de la agrupación de desaparecidos. Y entonces hicieron una gira por todo Chile, tengo entendido, ¿no? Esa obra, gracias al auspicio de la Vicaría de la Solidaridad, la pudimos pasear hacia el sur de Chile y llevarla también a Iquique. A Iquique. Hicimos en el sindicato increíble, de una manera muy clandestina, pero repleto, etcétera, organizado por gente, sociólogos y antropólogos de Iquique, Bernardo Guerrero y otra gente más, que organizaron, tomaron ¿cómo decirte? El riesgo de organizar la presentación de la vigilia en Iquique. Entonces, bueno, esas 4 obras yo he escrito, pero en general los 6 discos que yo he hecho, yo los consigo como un todo, ¿verdad? Yo tengo esa cosa que heredé de la nueva canción chilena a través fundamentalmente de Víctor Jara, que cuando, por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Porque quizás ustedes sienten otra cosa, pero cuando yo he escuchado los discos de Víctor Jara, cuando yo los escuchaba como una obra total. Me era muy difícil escucharlo canción por canción. Siempre lo escuchaba como una obra total. Y me daba rabia tener que dar vuelta el disco. Ya. Porque eran... Si mal no recuerdo, tú me comentaste que conociste personalmente a Víctor Jara. ¿Es así? Y creo recordar, tú me dirás si me equivoco, creo recordar que él como hombre de teatro
les dio consejo a ustedes, los Iyapu, y les dijo que las dos partes más importantes en el escenario eran los dos extremos, la cabeza y los pies. O sea, el pelo, podían andar con el pelo largo, lo que sea, pero bien peinado, los zapatos bien lustrados. Lo que hay al medio, como que daba igual, era lo fundamental. Están así, o sea, qué bueno como que ha ido creciendo el mito, porque Roberto también lo ha contado, y interesante. No, estábamos en un pasillo de la Universidad Técnica de Antofagasta, listo para cantar, y pasó al lado de nosotros y nos preguntó si acaso íbamos a cantar, y nosotros dijimos, sí, sí, íbamos a cantar, pero para cantar con esos zapatos tan sucios, vayan a lucirse los zapatos. Un artista tiene que presentarse ante el público impecable. Esa fue la primera lección de estética y de estética del escenario recibida por Víctor Jara. Y después lo encontramos en el segundo Festival de la Canción Política de Valparaíso, donde estaba Daniel Biglietti, estaba Osvaldo Rodríguez, estábamos nosotros, estaban los Quila, y estaba Víctor Jara también. Ahí, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo a una distancia más o menos a través de los Iyapus, en algunas de las reuniones que hubieron. Espera que se me va a cortar se me va a cortar esto. El teléfono se está descargando rápidamente. Entonces, María Elena, María Elena Carrasco Cavieres, que fue mi primera esposa, tenía un grupo que se llamaba Tabaré, y ese grupo era un grupo de mujeres, y ese grupo era dirigido por Víctor Jara. Entonces, cuando ella venía a los ensayos, cuando él venía a los ensayos con estas mujeres, yo, por supuesto, me quedaba afuera, pero escuchaba todo lo que ellas decían, y etc. En la casa de María Elena ensayaban ahí. Y después tuve la oportunidad, en una reunión muy grande que se organizó en la calle Marcoleta, donde estaba la sede de las Juventudes Comunistas, se organizó una reunión muy grande, muy importante, para que los cantores apoyáramos con canciones, entre comillas, panfletarias, las acciones de la Unidad Popular. Entonces estaban todos la gente de la Nueva Canción Chilena, algunos que llegaban atrasados y que Víctor Jara les paraba los carros. Entonces ahí conocí también la dimensión de dirigente, de hombre comprometido que tenía Víctor Jara. Entonces ahí tuve la oportunidad de verlo. Pero quizás la cosa más impresionante que vi de mi relación con Víctor Jara es que una vez fui a las 14 horas, o a las 15 horas, vamos a decir, era en la tarde, o un concierto que ofrecían para los alumnos de la Universidad Técnica, en la UNTAC, a las 15 horas, había un concierto de Víctor Jara en una sala muy pequeñita. Y habíamos, no sé, pues esa sala que había en la UNTAC debe haber tenido 200 butacas, pero éramos 100 personas, por decir así. Entonces, y Víctor Jara hizo un concierto para las 100 personas como si hubieran 5.000 o 20.000. O sea, un concierto impecable. Todo lo que dijo era coherente con lo que cantaba, y todo lo que contaba y cantaba era coherente con lo que tocaba musicalmente. Entonces era una cosa, una armonía teatral, de canto y de música, porque tocaba de una manera la guitarra muy especial, un toquillo medio campesino, muy, no sé, para mí fue impresionante verlo. Entonces ahí también creo haber recibido de la parte de él, sin que él me lo diera directamente, sino en tanto que público, una lección de la manera que se debe ocupar el escenario, del respeto que se debe tener hacia lo que uno mismo está haciendo para entregar, etc. Fue una lección increíble. Ese sería el capítulo de mi relación con Víctor Jara. Y bueno,
y el 11 de septiembre también tenía una cita con María Elena, porque estudiábamos en la Universidad Técnica. Entonces, la María Elena se encontró, creo, con Víctor, y Víctor le dijo, no, ándate para la casa, y cuando me encontré con la María Elena, los dos nos fuimos para la casa, y nos fuimos a la Universidad Técnica, el mismo día 11, ¿cierto? Entonces yo, siempre que me preguntan de Víctor, y yo nunca he cantado una canción de Víctor Jara. Nunca he cantado. A veces me siento culpable de no cantar la canción de Víctor Jara, pero nunca la he cantado porque cuando empecé a entrar en el canto popular, lo primero que hice fue crear. Entonces, y a partir de ahí nunca me detuve hasta hoy en día, ¿no? Y esto hay que decir también que todas tus canciones son de tu autoría. Tú nunca, que yo sepa, tú nunca has cantado otra canción que no fuera de tu autoría. Exactamente, claro. Porque Muy rara. hasta Víctor Jara cantaba canciones de Daniel Viglietti, por ejemplo, o de Sergio Ortega, ¿sabes? Con letras de Neruda, ¿sabes? Pero todas tus interpretaciones son propias, son tuyas, ¿cierto? Yo sí me incliné por eso porque una vez leí, debe haber sido el año 69, leí una entrevista de Paul McCartney, ¿Ya? de los Beatles, donde él contaba que nunca había cantado una canción de otro, que él nació creando. Y eso me impresionó tanto, me llamó tanto la atención, porque yo había empezado a escribir poesía como a los 14 años, 14 años empecé a escribir las primeras poesías, y a los 17 años hice la primera canción con la cual ganamos un festival, que acabo de publicar un recuerdo en el Facebook. Lamento, está en el Facebook, que aparece en el Mercurio de Antofagasta, que se llama Lamento Pampino. Lamento. Así dice. No hay que creerle al Mercurio porque Mercurio miente. No, pero no. Yo no me recuerdo para nada. Yo no me recuerdo para nada de esa canción. Ya. No tengo ningún recuerdo de esa canción. Entonces, publiqué ese artículo porque me lo mandó un amigo, donde me aparece el nombre, y el grupo Iyapu ganó con la canción del compositor Osvaldo Torres, Lamento Pampino. Yo no me acuerdo para nada. Entonces, bueno, esa es la verdad. La verdad es que muy pocas veces he cantado. Canté una canción que me enseñó en Aymara Pedro Umire. Sí, sí, sí. Arcayal. De eso te iba a preguntar. Arcayal. Quiero que me hables del maestro Umire, que se nos fue hace poco. Don Pedro Umire, un gran artista. Un gran poeta. Un gran poeta chileno. Un enorme poeta bilingüe aymara, profesor, formado en el magisterio, y después entró a una universidad, pero que empezó en el magisterio. Un hombre muy sencillo, muy profundo, con esa visión de mundo que tienen los aymaras, que es tan diferente a la nuestra, y con ese, yo diría, ese instinto, yo lo llamaría instinto, que suelen tener algunos aborígenes de América Latina, que es el instinto milenario, esa manera de pensar relacionado con la naturaleza, que nosotros lo hemos perdido porque vivimos en las ciudades, pero ellos todavía tienen esa forma de pensar en que los elementos de la naturaleza están en el lenguaje corriente. Pedro Umire era eso. Y digo que era un gran poeta porque no he visto otra poesía del mundo aymara de Chile que tenga la fuerza que tiene la poesía de Pedro Umire. Si buscas poesía de él en el web, vas a encontrar poesía. Sí. Se llama Pedro Pablo Umire Loredo. Sí. Yo lo conocí en Santiago. Tenía el gusto de conocer a un personaje entrañable, una persona entrañable, un gran... Estábamos hablando, tú me estabas hablando del mestizaje antes.
Y mira, mira cómo se llama él. Se llama Pedro del Agua, Pedro Umire, Sí, Pedro del Agua, Loredo. Loreto, sí. Más español que Loredo puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, eso es nuestro mestizaje, esa es nuestra cultura, nuestra historia. Y Ahora, tengo entendido de que los Iyapu cantaron una canción de Pedro Mire, la Socoromeña, ¿no? ¿Puede ser? no, que no es de él, es una canción del pueblo de Socorro. ¿Perdón? No es el autor él, es una canción del pueblo, una canción anónima del pueblo de Ah, Socorro. ya, ya. Pero quizás la cantaba él, ¿no? Porque en el disco aparece, en los créditos, aparece como que es de él. Claro, claro. Era un error, entonces es una recopilación de él que él interpretaba, ¿no? Continuación de haber escuchado esa canción cantar a sus abuelos. Además, esta Y canción es bilingüe, castellana y aymara. entonces, Pedro Mire, yo tuve una relación muy particular con él, muy particular. Eh, digamos, ¿cómo decir? Teníamos muchas afinidades y además teníamos muchas diferencias. Él tenía una visión de lo andino que era muy cerrada y muy purista. Pero eso no le quita nada en nada a la obra que él construyó en torno a la poesía bilingüe que él creó. Ojalá alguien pudiera copiar, editar todo eso porque es un aporte lingüístico impresionante. Sí, es una obra que hay que rescatar. No, Ahora, él se murió, era mucho más viejo que todos nosotros, creo que era del 46, algo ahí, 45, 46. Y Pedro eh, vivió los últimos años en Socoroma. Volvió a Socoroma. era su pueblo natal, ¿no? Exacto, Socorro claro. es un pueblo en el altiplano interior de Arica, ¿no? De Arica, Socoroma. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Socoroma. Quería Es un otra pueblo cosa. lleno de eucaliptos. ¿Perdón? Es un pueblo de eucaliptos, de grandes eucaliptos. Mira, Maravilloso. sí, sí. Y bueno, Pedro Mírez también fue un gran aporte porque él tenía una forma de tocar el huayno, y yo lo llamo, que lo digo ahí en la canción que le escribí a él, eh, tocaba el huayno arrastradito. Él me enseñó ese concepto. Al principio no entendía lo que era, pero me decía, pero para que el huayno sea diferente del trote que toca la Violeta Parra y el Ángel Parra y la Margot Loyola, hay que tocarlo arrastradito. Yo no podía entender. Decía, porque él era músico, pero era más poeta. Entonces decía, pero muéstrame qué es lo arrastradito. Y hasta que me entró esa ese pequeño matiz, ese pequeño cambio rítmico que se queda un poquito hacia atrás, que tira hacia atrás como que está descompasado, hasta que lo entendí porque él lo hacía. ¿No? O sea, cuando tocábamos juntos, yo tocaba con él, o yo lo acompañaba en charango y él tocaba la guitarra, o al revés, yo veía que él tiraba un poquito más allá siempre, así que eso era, nada más. Se Era nota una, en tus interpretaciones, ahora que lo pienso, se nota en tus canciones como Levanta Hijo, que es un guayno muy lento, muy arrastrado, ¿cierto? Y otra que me gusta mucho, Cuculicina, ¿no? Recuérdame el título. cuculicita. Wow. Cuculicita, Cuculicita también arrastradito, sí, sí, muy bonito. Un guayno muy matizado. Perdona.
Alguien está haciendo hoyos. Claro, eso. No sé lo que pasa, pero alguien está haciendo hoyos. Ay, y asado, así. Ahora que te Okay. levantaste, hemos podido ver con bastante claridad las obras que tienes colgadas ahí detrás tuya. No, ¿me las puedes describir un poquito? Son cuadros tuyos todos, ¿no? Sí, esto lo hice ahora el 16 de julio, es una serie sobre los bailarines de la tirana. Ah, esto es un diablo, ¿no? Es como un diablo, claro. Sí, 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 de las típicas diabladas, un baile tradicional de Bolivia y del norte de Chile. Es la técnica que utilizo mucho ahora y está dedicada al pueblo de Chuyuncane. Bueno, hay varias, son ¿Y, varias técnicas. y ese gran azul ahí? Eso es el Padre Nuestro. Explícame eso, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, tal como se lo aprendían los mayas, que en el momento de la conquista, para que se pudieran aprender el Padre Nuestro, lo escribían de la misma manera que los códices. Ya, claro, claro, claro. Sí, sí. Entonces lo único que hice yo fue copiar todo lo que ellos pusieron y le puse color. Los colores de ellos que aparecen en sus códices, que son el violeta, el anaranjado, el amarillo, el blanco, el azul, etc. Entonces el primero es Padre nuestro, cielo, santificado sea tu nombre, etc. Qué hermoso. Mira, me quedo pensando de que en muchas obras tuyas, canciones o relatos, a pesar de tus opiniones de tipo marxista, hay mucha referencia al cristianismo. Muchas veces habla del carnaval, muchas veces habla de los bailes a la Virgen. Recientemente los bolivianos han estado celebrando a la Mamacha del Carmen y al Tata Santiago. Y tú hablas de eso muchas veces en tus relatos también, como parte de la cultura. Y Ya, eso también... tú te equivocas. Oh, Yo en mi vida fui bastante extremo, pero fui un extremo latinoamericano porque nunca he leído nada de marxismo, no ah, sé. bueno. Ya, ya. Una vez un tipo me dijo, un tipo del MIR que nos invitó a una reunión, dijo, bueno, hoy día vamos a hablar de Trotsky. Yo dije, mira, en realidad yo no quiero hablar de Trotsky, a mí me interesaría hablar de José María Arguedas. Fue una pelea muy grande, porque defender el punto de vista de José María Arguedas frente a un trotskista es como, no sé, Ya. una wea terrible, una batalla perdida. Entonces, no, lo que te quería decir es que, claro, es que, bueno, todos los latinoamericanos tenemos eso. En la gran mayoría, yo respeto mucho a la gente que cree, yo tengo un tremendo respeto. O sea, viví tantos años la tirana, yo nunca he llorado tanto como cuando voy a la tirana. O sea, a mí me emociona ver la devoción de mi pueblo, rezando a la Virgen, pidiéndole, haciendo ruegos para que su vida cambie, etcétera, etcétera. Esa gente te imprime una energía en tu inteligencia emocional tan grande que es imposible escaparse. Habría que ser, no sé, ser un iceberg de hielo, una cosa que no sientes nada. Pero cuando estás en la tirana y ves a esa gente, al pueblo que va a saludar a esa estatua y que lloran y que padecen y que sufren y que después están felices de sacarla. Sí, mis canciones están atravesadas por la construcción dualista y contradictoria que tenemos todos los latinoamericanos.
no me puedo escapar de eso. O sea, y ahora que vivo en Europa de ya casi 30 años, mi contradicción dualista es mucho más poderosa y mi enraizamiento con América Latina es más profundo. Pero yo vivo en los dos mundos. O sea, no me puedo escapar. Si yo me escapara, me estaría mintiendo a mí mismo. Entonces mis canciones serían falsas. O sea, yo no me puedo escapar. O sea, cuando hago una canción que canto en francés con Bernard Giraudot y la canto en español, francés y aymara, estoy diciendo todo lo que soy, porque la canto en las tres lenguas. Ya. Y yo creo que nadie se puede escapar a su destino. Es el destino el que te hace, que te forma, que te modela, que te construye. Y que finalmente cuando se llega a la edad que tengo yo, casi 70 años ya, tú comienzas a sintetizar. Porque esa es la verdadera palabra que resume el estado en el que me encuentro. Yo me encuentro en un estado de síntesis y de resumen total. Entonces yo me preocupo de ser muy honesto con lo que hago porque ya me di cuenta de que lo que hago llega a una cantidad de gente más o menos importante y que me debo de una cierta manera a ellos y que yo dije que era eso y tengo que terminar lo que propuse, ¿no? Sí, sí. He escuchado hoy día una canción de Héctor Pavés, padre, y me acordé del Héctor Pavés cuando llegamos con Luis Yapo a Santiago y que me invitó a que grabara en un disco de él, pero que desgraciadamente no pude hacerlo. Pero la manera como me invitó él para que me emocionó mucho en el momento y recordándolo hace unos días atrás, pensé en ese encuentro que tuve con él y cómo él repitiendo el folclore, porque eso es lo que hacía él, repetir el folclore. Sí, sí, sí. Ha creado un universo tan sólido porque lo hacía con una convicción absoluta. O sea, él sabía que no podía hacer otra cosa que eso. Y eso, así me invitó. Me dijo, Osvaldo, yo no sé hacer otra cosa que esto, y esto es mi mundo. Si quieres tocar la quena aquí, ven mañana a la RCA Víctor, voy a comenzar a grabar y la tocas. Si no puedes venir, no es. Pero pensé en él porque encuentro muy, muy interesante esto de consolidar lo que uno siempre ha querido ser, ir consolidando. O sea, yo sé que no voy a terminar nunca de consolidarlo, pero por lo menos no me quiero perder en el intento de hacerlo. Tú eres un artista en movimiento perpetuo y en creatividad, estás constantemente reinventándote a ti mismo y en todas las facetas, en la faceta poética, musical, plástica también hemos visto. También hay un elemento, te iba a hacer una pregunta, hay muchos elementos de teatro también en tus actuaciones. ¿Tú has estudiado teatro? No, pero como te conté anteriormente, Claudio Di Girolamo, que era un gran director de teatro del Teatro Ictus, Sí. En el momento que estábamos montando el encuentro con las raíces, me acerqué a él para que me dirigiera y me diera algunas nociones de teatro. Él me hizo, tuve 3 o 4 encuentros con él de bastante tiempo, de unas 4 o 5 horas, y él me entregó elementos que me marcaron, que me ayudaron a construir el personaje, porque cuando yo subo al escenario, no soy el mismo que estoy hablando ahora, eso yo lo sé. Ya, ya. Yo lo sé y me he dado cuenta, mi forma de ser cambia todo, entro en ese universo que he creado, que no es el de todos los días, no puedo estar todos los días metido en el universo, pero entro en ese universo y me dejo llevar, me pierdo.
Mm, Entonces, y eso es lo que aprendí también mirando al Víctor, ya, en ese colegio de la UNCA. claro, claro, O sea, claro. se voló, se fue, tocó. O sea, se equivocaba a veces en una cuerdita, pero no importa porque no importaba nada, porque era tan importante todo lo que estaba haciendo. Sí, el Y ambiente que creaba. yo aprendí con él como con el Claudio Di Girolamo, que le debo mucho, mucho, mucho. Ah, qué bueno, qué Y bueno. de teatro que hice una vez en una obra de teatro en una población de esas que está, donde estaba el MIR presente, el director de teatro, no me acuerdo cómo se llamaba, me dijo, no, soy muy mal actor, pero sin embargo te voy a dar un rol, vaya a ser el tren. Así que yo entraba al escenario haciendo chucu, 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 y era mi papel. Yo atravesaba todo el teatro haciendo chucu, 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 chucu. Qué bueno. Sin embargo, pienso que, claro, que me construí un personaje que necesita de una vida histriónica, una vida teatral en el escenario, que es importante. Sí. Y Te, yo, te iba a preguntar una cosa, bueno, que estábamos evocando todas esas cosas del arte y los movimientos sociales. Me parece que en Chile la política o mejor dicho, los movimientos sociales siempre han estado muy ligados a la política. Yo siempre he recordado, tú sabes, por mi historia personal y por mi padre, que es amigo tuyo desde hace mucho tiempo, yo he asistido a muchos mítines políticos, tanto en Francia, en la época del exilio, como en Chile en plena dictadura. Y todos iban acompañados de alguna actuación artística, ya sea recitar una poesía, una pequeña obra de teatro, una canción, un tema musical. Y creo que es algo bastante único y yo creo que que se ha dado solamente en Chile. Eh, y eso, que tengo entendido de que eso ya se daba desde los tiempos de Recabarren. El mismo Recabarren promovía las actividades artísticas dentro del movimiento sindical. Y yo tengo entendido también de que en la misma sede del Partido Comunista de Chile se estrenaban obras de Gustavo Becerra, por ejemplo, se hacían exposiciones de pintura, etcétera. ¿Qué me puedes decir al respecto, con respecto a todo eso? yo lo que sé, de lo que he estudiado, lo que he visto y de las posibilidades que tuve en el sindicato de estibadores en plena dictadura en Antofagasta, es que cuando yo sé que los sindicatos, que el movimiento popular chileno, fuera de los partidos políticos, incluyó siempre el elemento cultural en su actividad reivindicativa. Siempre, siempre, siempre. ¿Y eso a qué se En debe? el caso de Recabarren fue el teatro, pero también hay que recordar que es en el teatro que nació esta famosa canción del Canta la Pampa. Sí, ¿Ah? sí, sí. Sí. Y cuando llegan las noches de invierno, que cantaba Héctor Pavés, es de esa época, si no me equivoco. Entonces, hay una canción con contenido que nace antes de del neofolclor, de la nueva canción chilena y del canto nuevo. Hay una tradición de canto comprometido, yo diría simplemente, bien anterior a todo lo que, bien anterior también a o quizás contemporánea de la Violeta Parra, ¿sabes? Por eso que la Violeta también incluye en su repertorio canciones que tienen un contenido político universal. Ese es el gran logro de haber generado un canto comprometido y político que tiene un carácter universal y se mantiene en el tiempo. Entonces, las experiencias que yo tuve con el sindicato de estibadores de Antofagasta en plena dictadura, que me ofrecían su local para que yo cantara, y cuando volví de Santiago por primera vez en el 81, pude hacer un concierto enorme ahí en el concierto abierto en la dictadura.
el teatro lleno, etcétera, etcétera. Toda la experiencia mía con los sindicatos, Butcher, en Santiago, con los estibadores en Antofagasta, con un sindicato en Iquique, no me acuerdo en este minuto, y, o sea, tengo la impresión, tú tienes que saber también, porque Volodya Teitelbaum lo dice, Sí. que hubo un proletariado intelectual muy potente también, de los años, partiendo de los años 20 hasta los 50, hubo un auge cultural que nació desde el sindicato gracias a estos dirigentes sindicales cultísimos que tuvo el movimiento popular chileno, que generaron esta presencia de las artes y la cultura en las luchas populares y que las unieron y que la hicieron una sola cosa. Es por eso que nosotros tenemos esa posibilidad también de construir un canto contestatario a cualquier régimen, a cualquier partido, porque la canción popular, si bien estuvo muy ligada a la unidad popular, no estuvo ligada tampoco exclusivamente a un partido, a pesar de que el Partido Comunista creó una infraestructura como fue DICA y la organización de espectáculos y todo eso. Pero esta autonomía que ha tenido el canto popular y la diversidad que ha tenido, ¿no? Porque imagínate, si pensamos en los amerindios, ¿ya? Los amerindios no eran comunistas, pero eran buenísimos. Si pensamos en el periodo de la dictadura, en un grupo como el Santiago Nuevo Extremo, ¿te das cuenta? Si pensamos en el grupo Congreso, a pesar de que yo lo veo aparte de ellos. Bueno, sería el extremo de la cultura sería el Congreso y los Jaiba para mí. El extremo positivo, no negativo. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros hemos impuesto de una cierta manera, no sé por qué pasará con las generaciones de ahora, pero hasta lo que me corresponde a mí y a mi generación, y por lo que escuchaba el otro día a Eduardo Peralta, nosotros hemos conservado una cierta independencia de las, entre comillas, ideologías, porque la ideología fundamental en lo que me concierne a mí ha sido el arte y la cultura, no han sido los partidos políticos, ni el marxismo, ni el leninismo, ni el trotskismo, ni nada de eso, sino para mí ha sido los ángeles y demonios que debo sacarme del interior y mostrárselo a la gente, eso es. O sea que no hubo, como en la Unión Soviética, una línea oficial para los artistas. Hubo una libertad total de creación. Siempre fue así. Imagínate Neruda. Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, el Nixonicidio, y ¿cómo se llama? La Revolución Chilena y el Nixonicidio. O sea, tú ves dos polos, ¿ah? O un poeta como Neruda, u otro poeta como Pablo de Roca o Vicente Huidobro. O sea, mira la diversidad en la poesía, la diversidad en la pintura, Roberto Mata, Balmes, el otro, ¿cómo se llama? Que me gusta tanto, siempre me olvido, etcétera. Hay una diversidad cultural y donde ha primado siempre el arte. Eso yo creo que esa es la característica de Chile. Sí, sí, sí. Es extraordinario, todo eso yo creo que es único, no se ha dado, con esa magnitud, pienso que no se ha dado de esa manera en el resto de América Latina, donde sí hubo grandes movimientos artísticos, pero esa cosa tan intensa y tan agrupadora de todas las artes, de todas las expresiones artísticas, yo creo que se dio solamente en Chile. Creo yo, no sé, es la pregunta que te hago. Yo tengo esa impresión también. Yo pienso casi lo mismo que tú, a pesar de que conozco bien parte de la realidad argentina.
Argentina, la realidad del Perú y de Bolivia, eh, son bueno, con esos países estamos unidos por la lengua, pero las realidades que hemos tenido que enfrentar en los últimos 200 años nos han llevado a caminos distintos. Y la diversidad cultural que existe en Chile es muy grande. Y aunque sea hoy en día, por ejemplo, se ha reforzado mucho con la presencia de regiones. Las regiones han tomado una cierta autonomía y ya como que se han olvidado, ya no quieren, ya el Olimpo no está en Santiago. Ya se ha descentralizado. Se han descentralizado. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, acabo de participar como público en la salida de un disco de cantores populares de Tomé. Fabuloso, fabuloso. Qué bueno. El alto nivel musical, alto nivel poético, pero una cosa local, pero que por lo local tiene el carácter universal también. Mm. Esa gente de Tomé no tiene necesidad ni siquiera de ir a Concepción. Claro, claro. Claro, claro. Etcétera. Entonces Chile, también por su característica geográfica, porque imagínate un tipo de Arica y un tipo de Punta Arenas, ¿qué pueden tener de común aparte del escudo y la bandera chilena? Viven en extremos, o sea, geográficos y culturales. En Arica una presencia afrodescendiente, quechua, aymara, peruana, boliviana, y en el extremo sur, en Punta Arenas, la presencia argentina, la presencia de los barcos, de los poloneses, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, son dos mundos. Chile es un calidoscopio de mundos, que cuando los miras así, se juntan todos, pero también se separan, ¿no? Sí, Esa metáfora. hay una cuestión curiosa, que no sé cómo lo ves tú. Sin embargo, se habla de norte a sur, se habla con el mismo acento, o casi. Hay muy poca diferencia. Si tú ves en Argentina, en cada provincia se habla con un acento, pero totalmente opuesto, distinto. Sin embargo, en Chile el acento chileno es muy parecido desde Arica a Magallanes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Antes había más acento en el norte, pero se perdió. Se perdió, claro, con la chilenización de la cual me hablaste. En el norte había cuando iba a Calama o Arica o a Iquique, había un acento andino interesante. Sí, claro, eran restos de acento peruano y boliviano. Se fue perdiendo, se fue perdiendo. Hay algunas gente de edad que todavía tienen ese acento muy lindo. Sobre Osvaldo, todo, ¿tú cómo ves la cosa? La nueva canción chilena y el canto nuevo, ¿hoy son músicas del pasado o son músicas plenamente vigentes o se han transformado en otra cosa? ¿Tú cómo lo ves? mira, yo lo estoy viendo ahora desde hace unos 5 o 6 años, lo que he escuchado. Mira, han habido dos fenómenos en Chile que son súper importantes. El primero y el más relevante es en la música y en el arte de cantar, es la presencia de las mujeres. Hay una presencia femenina de una calidad, de una alta calidad musical. Comenzando por esta famosa mujer que se llama Ila Vaca, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que me fascina a mí, buenísima, Ila Vaca. Está, en el otro extremo está que yo siempre consideré que podía ser una Violeta Parra. Espérate, no voy a acordar. Bueno, te decía, la Michelle Basti, la Michelle Basti, la Basti Michelle, la Basti Michelle, la Ila Vaca, hay la Elizabeth Morris, una que canta con la Elizabeth Morris que me gusta tanto también. Pero bueno, están esas mujeres que han sido extraordinarias. La presencia de las mujeres en el canto popular
es una cosa relevante, impresionante, Mucho más que que antes. Más que antes. han llevado con una formación musical de alto nivel, de alto nivel. Y lo otro que es relevante en la música popular chilena hoy en día es que la generación que hoy día tiene entre 20 y 30 años tienen una formación musical de alto nivel y que la aplican al canto popular. Te invito a escuchar en YouTube un grupo que se llama un grupo de cueca que se llama Los Puntúos. Los puntúo. Los Puntúos. Yo hablé con ellos hace unos meses atrás. Pucha, y hablando con ellos me di cuenta, claro, son todos salidos del conservatorio, pero están en la cosa popular a 100%. O sea, gente como Luis Advi, ahora tú levantas una piedra en Chile y hay 30, 40. Ya. Eso en el tiempo de la nueva canción chilena era el Guarelo, el Advi, el Becerra, Y Sergio Ortega. Sergio Ortega, el Carrasco, y para de contar. Salina, y Hoy día, Horacio Salinas. Horacio Salinas. Sí. Hoy día no. Todos los demás eran autodidactas, es verdad. La primera Hoy día, era prácticamente autodidacta. exactamente. Hoy día no. Hoy día, uf. Mira, grabé un disco hace poco, no un disco, un tema que se llama Octubre del 2019, que está en YouTube, con un grupo de músicos de Antofagasta. Justamente con dos músicos que había visto que el día de la rebelión habían salido a tocar el corno francés a la calle en Antofagasta y los milicos andaban tocando el Venceremos. No, el Pueblo Unido jamás se había vendido con corno francés en la calle Antofagasta. Y los milicos les pescaron los instrumentos, se los destruyeron y todo eso. Y los invité a tocar en este tema. Y vinieron y tocaron. Pero cuando ellos son cabros, ¿qué? Que tienen 22 años, 23 años. Pero con una cultura musical impresionante. En mi tiempo eso no había. O sea, no había. No había. Oh, eran músicos a la oreja y autodidactas. Entonces, se puede decir que el canto nuevo y la nueva canción chilena no se han extinguido, sino que se han desarrollado, se han profesionalizado. Han sido surcos donde las nuevas generaciones están colocando sus propias semillas. Ya. O sea que hay una continuidad, no hay interrupción. Una diversidad enorme que no había antes. Eso es una cosa muy potente. Muy potente. Increíble, qué bueno, qué bueno. Qué bien, qué bien. Mira, todas las canciones no tienen espacios. Ese es el problema. Ya. Pero diversidad. Cuando tú escuchas un grupo como la banda Conmoción, por ejemplo, o cuando tú escuchas al Pajarito tocando con, ¿cómo se llama este? El Macha, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el grupo. O sea, hay una diversidad de expresiones musicales que nacen desde el folclore o que vienen del jazz y van hacia el folclore, o de la música clásica y van al folclore, o del folclore a la música clásica, etc. Es un ir y venir de mezclas y diversidades que va a generar algo que es mucho mejor. ¿Pero eso lo consideras como herencia de la nueva canción? Claro, claro. Porque cuando hablas con ellos, sus referentes son la nueva canción y somos nosotros la gente del canto nuevo. Esas son sus referencias. Ya. Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Eso
Me parece fantástico y muy esperanzador para el futuro. Claro, claro, Sí. claro, claro. Una última cosita, volviendo al pasado, Mira, por ejemplo, yo estaba el otro día cuando hablaba contigo, ¿sí? traje aquí, o sea, vinieron aquí y yo los traje a mi ciudad y los hice tocar en el conservatorio de aquí, la orquesta de niños de un colegio de La Serena, no me acuerdo cómo se llama, la orquesta latinoamericana de la Escuela 23. Genial, güey. Extraordinario. Una O orquesta, sea, y el otro día, una orquesta de niños. claro, que tocan maravillosamente bien. Esa es la herencia del maestro Jorge Peña Gen. Claro, claro, exactamente. Te voy a mandar algunos videos para que los veas, Por favor, sí. porque tú deberías tocar con ellos, ir Sí, allá a hacer un trabajo con ellos, fantástico. porque son maravillosas, son unos musicazos. Mm, ¿Y qué es lo que tocan? Tocan música popular, pero la tocan con el arte de la sinfonía. yeah, ¿Entiendes? sí, sí, Tocan las canciones de Yapu, tocan canciones mías, tocan canciones de los, etcétera, tocan canciones del Pato Mans, de los Quilapayún, sí, pero en conformación sinfónica. sí, sí. Se podría decir, mira, estoy pensando una cosa, te cuento que hay un programa, bueno, hubo un programa hasta hace un par de meses en Radio Nacional de España que se llamaba algo así como Clásicos Americanos, una cosa así. Y junto a obras, por ejemplo, de Ginastera o de Astor Piazzolla, también ponían cosas de los Inti Illimani y de los Quilapayún, piezas instrumentales, considerando como la parte instrumental, bueno, como la nueva canción chilena, la verdadera música clásica chilena. Como que eso es la verdadera música clásica nuestra. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que eso es un enorme paso. Y en este momento estoy entrando en un proyecto que me están proponiendo para que yo vaya a Punta Arenas a tocar con un hombre que tiene una orquesta que se llama Errázuriz. No me acuerdo su nombre en este momento, pero te voy a mandar un video que me están proponiendo eso para que a ver si acaso yo puedo hacer algo con él. Y hay esta fusión de la gente de la música docta con la música popular que es extraordinario y que está dando vida a esta música clásica chilena, porque lo que pasa es lo siguiente, la gente que fue formada en la música clásica toma la música popular y lo lleva a los clásicos. Mm, Y eso es maravilloso. O sea, este director que te hablo de La Serena, Tabilo, hace eso. Toma las músicas del grupo Iyapu, del Inti Illimani y de los Osvaldo Torres y las transforma y hace un arreglo sinfónico. extraordinario. Sí, sí. Claro, ¿te das cuenta? Sí, fantástico. De hecho, hay un trabajo sinfónico en torno a Víctor Jara, no me acuerdo quién lo ha hecho. Y los Quilapayún han tocado varias veces, ya en Francia han tocado varias veces con orquesta sinfónica, en varias obras. Me parece, Es ¿no? que se bien le da un empuje a la música clásica también. Y hace 5 siglos que estamos escuchando los mismos clásicos. Qué bueno. Osvaldo, volviendo al pasado, como una última pregunta, que yo sé que ahora tienes prisa. Eh, Me hablaste de las grandes noches que se hacían en el Caupolicán, la gran noche del folclore. Después se hizo, ya en los 80, la noche del canto nuevo. ¿Te acuerdas? ¿Tú estabas en Chile todavía cuando se hacía eso? Y eso lo hizo nuestro canto. Eso lo hacían en nuestro canto, no era el sello Alerce, ¿no? No, eso era nuestro canto. Era una organización de espectáculos que se llamaba Nuestro Canto, que estaba ligado a un programa de radio que dirigía Miguel Daballito. Ya, eso. Yo recuerdo, ya en una parte como más humorística, no sé si tú estabas todavía en Chile, cuando en la segunda, no, en la primera parte
venía un personaje que se llamaba Miguel Piñera Ah, sí, claro, claro, y que era copiosamente abucheado por el público. claro, ¿Tú te acuerdas de eso? sí, claro. Y las razones eran por dos razones. Primero que nada, por la vinculación de su hermano, ahora presidente, Sebastián Piñera, con el régimen de Pinochet. Entonces era un intruso político, pero también por la estética que él llevaba, que era como una caricatura de nuestra música, de nuestro canto, que iba con una pinta que más o menos recordaba al Che Guevara, con la barba y la boina, pero con una guitarra de rock, era una mezcla, era como una frivolización de nuestra música. Y él, de hecho, era un tipo totalmente frívolo, pero creo que lo hacía con la mejor intención. Lo que pasa es que no tenía idea. Y entonces era abucheado por eso, porque era una caricatura y además porque era un intruso. Y creo que él se sorprendía y no entendía, ¿por qué no me quieren? Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿por qué estaba ahí? No sé si era como un compromiso con el régimen que autorizaba el acto con la condicionante de que se aceptara a Miguel Piñera, que era tal vez la oveja negra de la familia, como primera parte, como para ayudarlos. O sea, les permitimos que hagan el acto de la nueva canción, del canto nuevo, pero con la condición de que pongan a Miguel Piñera. ¿Tú crees que? Yo, la primera vez que oí hablar de ese tipo fue en California, porque él vivió en California Ya, y él actuó mucho en la Peña de California. ya. En la Peña, ¿has oído hablar de la Peña de Berkeley? No, 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 la pilla chilena. Una peña que existe en Berkeley que tiene más de 50 años. No, de los exiliados chilenos. Claro, que la crearon exiliados chilenos. No, la creó un movimiento que después se transformó en un movimiento político que se llamaba Nietzsche. No intervención, no intervención en Chile, Nietzsche. Ya, Que después se transformó en un partido político de extrema izquierda en Estados Unidos, pero ellos crearon esa peña a fines de los años 70, en el año 73. Y después siguió esa peña y durante la dictadura ahí estuvo el grupo Raíz, pues, de donde tocaba mi hermano. ya. Y la Peña de California es una peña muy conocida, que existe Ya, todavía. no la conocía. En Sí, Berkeley. tiene un mural con las manos cortadas de Víctor Jara. Busca la Peña de Berkeley. Ya, ya, ya. Y, y bueno, el Piñera, el Miguel Piñera tocaba ahí, pues. No tocaba exactamente ahí, tocaba al lado, al lado del este había un boliche de rock, pero era amigo de todos los chilenos exiliados. Entonces, cuando se vino a Chile, se vino con la influencia de la Peña y con las canciones de la Violeta. Y cantaba las canciones de Violeta y de Víctor con la manera que él era. Y yo entiendo que él no, yo comprendo muy bien que él no comprendiera que lo pifiaran. Porque él era un tipo de California, un tipo volado, con mucha plata, que no tenía problemas, que no vivió la dictadura, que no callaba nada. Era no me atrevo a decirlo, pero a mí siempre me dio la impresión que era un tonto. Vaya, un absurdo total. Pero cantaba las canciones de Violeta y le dieron espacio en algunos lugares de izquierda en algún momento, pero después se lo fueron sacando. Hasta el Mario Navarro lo hizo tocar en el taller 636. Ya, No, mira, mira. Pero entonces, ¿tú crees que pudo haber algún tipo de compromiso con las autoridades para que él actuara? no, no. Entonces, ¿cómo lo han dejado entrar? ¿Por qué llevaba público? Porque de una cierta manera no legitimaba, pero daba esa posibilidad de que no cayera la censura, etcétera, etcétera. Me imagino, yo no sé exactamente.
por la razón. Quizá era una garantía de seguridad de que no hubiera, estábamos de cierta manera protegidos por él, ¿no? Al estar él ahí, nos protegía a todos, de cierta manera, ¿no? Quizá. Es es muy, ¿cómo decirte? Eso es una foto muy clara y precisa de la ambivalencia que se produjo en el momento en que la dictadura se fragilizaba. Ya, Porque ya a partir del año 81, muchos de nosotros nos dimos cuenta que la dictadura estaba frágil. Esa fragilidad significaba que nosotros teníamos más audiencia, por ejemplo, que en vez de tocar en una población, el fin de semana tocábamos en 4, que en vez de tocar en un sindicato al mes, tocábamos en 4 o 5 sindicatos. Entonces ya a partir del año 80, que empezaron a ver las primeras manifestaciones callejeras, muy reprimidas, pero las primeras, ya se sentía la fragilidad, y esta fragilidad permitía estos excesos que podían llamarse o Miguel Piñera. para mí es un gran misterio, yo nunca entendí eso y yo creo que tiene que haber algo, alguna, alguna explicación oculta. Claro, claro, tiene que haber algo de eso, no sé. Yo no. Yo sé que nuestro canto lo llevó a las cosas del canto nuevo, y que el Mario Radaro también lo hizo tocar en el Café del Cerro. Pero bueno, esas son las contradicciones que se vivieron en ese minuto. Todo era muy, muy confuso. Qué bueno, Osvaldo, yo estoy muy agradecido por ese tiempo que me has dedicado. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de tu trabajo, hemos hablado de nuestro Chile, hemos hablado de historia. Y bueno, yo quiero terminar con, bueno, hemos evocado el presente, entonces tú ves el futuro de lo que podría llamarse el canto popular chileno con mucha creatividad, ¿no? Lo veo con mucho optimismo, lo veo con mucha creatividad, con una energía completamente distinta a la nuestra, que no está soslayada por la inmediatez política que nos consumió a nosotros en algunos momentos. Veo que hay, por eso que te invito a que veas a los puntudos, porque esa es una expresión increíble de cueca, rap, canción popular, etcétera, fabulosa, además con una calidad artística a toda prueba, a toda prueba, ¿no? Yo soy muy optimista con lo que viene, muy optimista. Tengo una gran esperanza en que las cosas que van a pasar van a ser muy positivas en el terreno cultural y fundamentalmente en la música en Chile. A pesar de que no tenemos espacio, a pesar de que no estamos en la televisión, a pesar de que no nos tocan en la radio, a pesar de todos los pesares, creo que esta canción, que ha sido ninguneada, humillada, desprestigiada, soslayada, esta canción se pone por sí sola por ese arraigo que tiene en y por el arraigo y el papel que juega en la creación de la identidad chilena. Esa es la identidad chilena. Yo creo que podríamos decir que uno de los principales logros de la nueva canción chilena y del canto nuevo es darle una identidad a un país que quizá era carente de eso en comparación con los países vecinos. Exactamente, sí. Le dio la nueva canción chilena del canto nuevo, generó en Chile el canto popular de hoy en día. Sí, sí. Hay alguien que dijo que la nueva canción chilena está en el ADN de los chilenos ahora. No me acuerdo quién dijo eso. Está en el ADN, claro, claro. Fíjate que además, si tú buscas a un dúo que se llama Rebel Díaz, A ver. pero y Díaz como el apellido chileno, Díaz con Z, Sí. son mayor, con dos jóvenes chilenos que hacen rap en, en inglés,
pero olvídate la calidad, ¿eh? Rebeldías, olvídate. O sea, están a nivel de cualquier rapero black de los Estados Unidos. Yeah. Son unos jóvenes espectaculares. Sí, sí. Bueno, eso por una parte. Y creo que ayer te hablaba, no sé si te hablé a ti, que tuve un placer enorme con estos jóvenes aymara que me llamaron. Te dije, ¿no? ¿Te Ah, conté? sí, comentaste, sí. Que hicieron un grupo, que tienen un grupo. Jihuasa Marca. Y cantan en Aymara. Entonces, amiga, ayer me dio mucho placer escuchar a esos jóvenes porque me trajo recuerdos. Porque yo empecé, mi primera presentación artística la hice en el Liceo de Hombres de Antofagasta con un personaje que también estuvo en el IYAPO, que se llama Fernando Sepúlveda, Fernando Chepo Sepúlveda. Teníamos un dúo que se llamaba Los Dos del Folclore. Los Dos del Folclore. Y con él, después él hizo un grupo que se llamaba Los del Liceo, después hubo otro que se llamaba, no me acuerdo. Y yo hice un grupo, después me cansé un poco de eso y como me gustaba mucho el rock, hice un grupo de rock que se llamaba Los Tupamaros. Sí, Eso fue contaste. el 68 y el 69. Mm. Y después, bueno, vino la odisea del Illamo. Mi papá me dijo, oye, mira, anda a ver a tus primos que están cantando ahí en la radio cooperativa y enséñame a tocar charango y anda con ellos porque cantan muy bien. Sí, es verdad que son primos tuyos, los hermanos Márquez Burgueño son primos tuyos. Siempre los consideraba como primos y tengo un enorme respeto por los. O sea que Bueno, Iyapu es una historia de familia. ya del principio de los años 70, yo creo que el primer director artístico que tuvimos fue la mamá de los Márquez, Sí, la Ida. doña Ida Burgueño, me acuerdo siempre de esa señora entrañable. Ella me mandó una tarjeta a mí, que la tengo ahí, que la voy a publicar en estos días. Ella era muy visionaria, era muy visionaria. Y cuando decidimos venirnos a Santiago, ella me llamó a mí y me dijo, tú tienes una tremenda responsabilidad porque te llevas a José Miguel. Y José Miguel no había ni siquiera terminado la secundaria. Entonces, el José Miguel tiene que estudiar y el José Miguel tiene que estar en Villamo, pero tiene que estudiar. Pucha, tremenda responsabilidad. Entonces, la historia, los primeros años con los Illapos fue una historia muy linda, muy de familia, Y ellos venían de un universo muy distinto al mío. Ellos venían de la canción comercial, la cancioncita, los Bricabrac, el Plan 91, el dúo dinámico. La Era nueva. la nueva ola, la nueva ola. Eran imitadores. Sus hermanos mayores también imitaban a los Beatles. Ella tenía toda una escuela de imitación bien interesante. Y al principio la quisieron imponer al Iyapu, porque los Iyapu imitábamos a los Chasca, a los Paya, y ahí sacamos el grito, y eso, que es de los Paya. Lo sabía, ¿verdad? ¿Verdad? Los Paya, uno de los grandes grupos bolivianos, de neofolclore boliviano. Sí, Nosotros cantábamos, al principio cantábamos todas las canciones de ellos. Nosotros dejamos de cantar canciones del Quila, de los Payas, del Inti Illimani, cuando nos encontramos con el Patricio Mani, nos dijo, oye, ustedes están puro jodiendo, ¿qué están imitando ustedes? ¿Por qué imitan? Dedíquense a hacer lo suyo. Ustedes viven en una región que está llena de historia, de esto, háganlo. El Pato nos dio una lección de futuro increíble. Y a partir de ahí mi vida también cambió, el Pato también me cambió la vida. Entonces, se puede decir que Patricio Mann fue otro gran personaje que los influenció a ustedes. A mí, fundamentalmente, a mí. Mm. Porque el Iyapu vivió siempre de personas que piensan. Es lo que la teoría que tengo. Siempre fui yo
después fue el Andrés, después fue el Patricio Valdivia. Siempre hubieron cabezas así, más intelectuales que el resto, que pensaron por el libro. Y Roberto, evidentemente, colocaba ese contenido de dirección, de rigurosidad, de disciplina, de método, de compromiso. Y finalmente yo encuentro absolutamente normal que sea Roberto Márquez que dirige hoy día el IYAPU y que sea el dueño de los IYAPU y todas las cosas. Que es una cosa. Se lo merece, es un símbolo, Roberto, ¿no? Y es un autodidacta, ¿ves? Eso es lo increíble. Ustedes son una generación de autodidactas. Eso es lo maravilloso. Haber llegado a ese nivel de excelencia musical, de excelencia artística desde lo propio, Claro. con lo opuesto, como se dice. Roberto siempre tuvo como un centro, una matriz, un cuesco. ¿Ah? Siempre tuvo un centro muy poderoso musicalmente. Y era muy disciplinado, es muy disciplinado. Muy. Una pregunta, ¿ustedes conocieron a los Jairas de Bolivia? Yo no. Creo que los yapos cuando fueron a Bolivia en una gira tuvieron relaciones con ellos, pero yo no los conocí. Nosotros con Fernando Sepúlveda, en el 69 fuimos a Bolivia y estuvimos en la Peña Naira, pero como público. Ya. Éramos tan tímidos y tan cabros. Ya. Y además que llegamos justo cuando era el primer golpe de estado de Banzer. Así que estaban todos los milicos en la calle, era una situación bastante delicada y represiva como nos conocíamos nosotros. Nosotros no sabíamos de eso. Imagínate, no sabíamos de eso. De los militares en la calle pegándole a la gente, no sabíamos. Andábamos con un guía que vio, echamos en una calle, los militares con los fusiles así, cubriendo toda la calle. Y este hombre que se había curado, se bajó los pantalones y se puso a hacer caca en el medio donde iban a pasar los militares. Pasaron por encima del tipo, lo pisotearon, le pegaron culatazos, casi lo mataron. O sea, deben haber pasado 200 milicos por encima del tipo. Pero el tipo estaba tan curado que no se dio cuenta. Pero él quiso hacer un acto heroico para mostrarle a los dos chilenos que andaba que él era un héroe, y les sacaron la mierda. Eso yo nunca lo había visto. Es el primer acto de violencia latinoamericana que yo vi en mi vida. A ese tipo lo pisotearon 200 milicos. Le pasaron por encima. Osvaldo, ¿cómo te tocó a ti en Chile? ¿Dónde estabas tú y cómo lo viviste tú? Yo lo viví muy cerca porque yo vivía muy cerca de la Moneda. Pero ya a la vez, pero rápidamente nosotros, la gente del MIR, teníamos una cierta organización y entonces sabíamos dónde teníamos que ir, qué es lo que teníamos que hacer si había una situación así, nos habíamos preparado, algunos, no todos, ¿no? Yo me fui caminando hacia Luchetti, hacia la fábrica Luchetti, ese mismo día, y pasé a buscar donde un amigo una pistola que no tenía percutor. Una pistola sin percutor. Y después, rápidamente, bueno, es el 11 de septiembre, después no alcancé a llegar al Elgueta y me quedé ahí, me fui a la casa de Carlos Elgueta. Después me mudé a la casa de Mario Fontana y la Doris Correa. Y después con el Andrés Márquez nos refugiamos en la casa de un amigo nuestro que era una casa de locos. Y cuando llegamos ahí a la casa de locos, los locos estaban jugando al golf con migas de pan. Y la primera reacción nuestra fue reírnos de los locos que jugaban con migas de pan.
Y 3 días más tarde estábamos con los locos jugando con miga de pan al golf. Ahí estábamos los dos jugando con los locos al golf con las migas de pan. Claro, yo entré en la vida clandestina rápidamente. Tú estabas te buscaban a ti, estabas perseguido, ¿no? Yo seguí militando en el MIR y me organicé con la gente que me correspondía. Y empezamos a fabricar las tapas del Rebelde, hacer los puntos de contacto, trabajábamos en San Miguel, etc. Bueno, durante todo el periodo de la dictadura estuve muy ligado al MIR. Hice una vida política que no tenía nada que ver con la vida musical. Era otra cosa, eran dos cosas separadas. Fue muy arriesgado, pero entonces tuviste mucha suerte. Tuve mucha suerte, sí. Caí preso con mi hermano, porque cuando caí preso no te pegaste. La pasé bastante mal, pero caí 2 veces preso. Una cuando me pillaron cuando vivía ahí en Vicuña Maquena 50, con un amigo mío que se llamaba Giro Mura. Me puse lloro con un Paco y me llevaron a el mismo que por ahí por el 20 de septiembre me puse lloro con un Paco que no me dejaba pasar. Había cambiado la luz roja y el Paco me metió a una compañía de bomberos que había ahí en Vicuña Maquena con Diagonal Oriente. En Vicuña Maquena con Diagonal Oriente había una compañía de bomberos y me agarró el Paco, me sacó la mierda y me amarró, me puso esposa. Y me vinieron a buscar, me llevaron a una comisaría. Me acusaban de ser, porque tenía el carnet de la Universidad Técnica. Carnet de estudiante. O sea que te detuvieron por choro, no por razones políticas. Y me pegaron. O sea que te salvaste, se fue por una cosa más bien trivial y el Paco no sabía que eras del MIR. Había ido a ver una tía que era evangélica y que me había regalado unas revistas Atalaya. No sé si conoces esas revistas. Sí, que suena. Sí, que suena. Entonces tenía esa revista en mi mano cuando me tomaron detenido. Y ahí en la comisaría el Paco me decía, estos huevones ahora, todos estos comunistas ahora son evangélicos. Bastante. Eso te salvó también, ¿no? Sí, de una cierta manera me salvó. No, me salvó un tío de la María Elena, que era general de Carabineros, me vino a buscar. Ah, Era mujer. ya. Eso me salvó. Y Pero después caí preso con mi hermano y mi papá y todo eso. Y ahí fue ya más. ahí ya fue por motivo político. Pero después los motivos políticos a mí me lo dejaron de lado y me empezaron a preguntar por el IYAP, qué andábamos haciendo en Argentina. Ah, Me ligaron al IYAP, lo que me salvó tanto. El IYAP era conocido en la ciudad. Muy conocido. sí, es Entonces, cuando el IYAPU todavía era legal en Chile, antes de que fuera expulsado. el 11 de septiembre yo lo viví muy profundamente. Después me fui a la casa de Carlos Algueta y empezamos a resistir ahí en la Panamericana, con la gente de la población, tirábamos molotov desde los puentes, los milicos, etc. O sea que resistieron. Sí, yo salía a resistir, la gente de la población ahí a tirar bombas molotov desde un puente ahí en la Panamericana. ¿Tenían armamento? No teníamos nada, teníamos bombas molotov, que hacíamos nosotros mismos. Ya. No teníamos nada, no había. Era la desesperación total. Sí, porque en realidad el armamento del MIR era más bien escaso, tengo entendido. Era un acto casi suicida. Ya. Bueno, eso lo cortas, ¿sabes? Porque Bueno, eso es parte de nuestra historia. Eso son cosas históricas. fue un día bastante triste.
Sí, para todo, para todo. Yo era niño, pero todavía lo recuerdo. En fin. Es impresionante. Así es. Bueno, vamos a terminar con una nota más alegre, recordando lo que tú has dicho sobre el presente y el futuro de la música chilena, que está en plena efervescencia y es prometedora. ¿No? Un grupo de Concepción que se llama, bueno, es una, no, al principio se llamaban Cangaceiro, son buenísimos. Es una generación más joven que yo, ¿no? Y hay muchos grupos ahora, muchos. Hay otro que está allá en Punta Arenas, que guay, se me olvidó el nombre. Mm. Pero bueno, van a aparecer en el disco, así que en el disco ¿Cuál que es, no. cuál es tu proyecto actual, Osvaldo? Tengo entendido de que recientemente has hecho, bueno, estás trabajando frecuentemente con tu compañera, que es Silvia Balducci, y con Patricio Castillo. Llevan un tiempo trabajando juntos y han hecho un último trabajo que se llama ¿Cuánto me duele este país?, ¿verdad? Se llama Calle Esperanza. El disco se llama Calle Esperanza, pero con estos nuevos métodos que se hacen ahora, que se ponen, hay que poner singles. Ah, Empezamos con el primer, ya empezamos con el entiendo, entiendo. día, que se llama Cuánto me duele este país. Después viene el de Pato Castillo, que es El Pimiento, Sí, es una canción cara, sí. pero con la versión original, con el arreglo original que Patricio Castillo hizo para Víctor Jara. Sí, sí. Y después viene también y después viene una canción mía que se llama Chuyuncane, que está dedicada al pueblo de Eugenio Chayapa, que acaba de morir, que es el autor de. Perdón, Entonces, ¿puedes repetir que se cortó un poquito la comunicación? Está dedicado a... es una canción que se llama Chuyuncane, ¿Sí? que está dedicada a don Eugenio Chayapa, que acaba de morir, que ¿Sí? es el autor de la famosa canción que se llama El Tata San Juan. El Tata San Juan, sí me acuerdo de esa canción que tú cantabas. Sí. Claro, yo la contaba antes que Lillamo, pero antes que el Inti Gimani, perdón. La grabé antes que ellos. Ellos la grabaron y el Horacio Salina hizo un programa de televisión muy lindo con Don Eugenio Chayapa, que se acaba de morir ahora poco. Entonces, esa canción está dedicada a él y a su señora, doña Germán. Este va a ser el segundo, el tercer single del disco completo que se llama Calle Esperanza. Ese es un proyecto de. El segundo proyecto que viene después, esa es la que te había contado, que se llama Canciones de París y otras hierbas. Y otras hierbas porque voy a poner muchas cosas que he hecho y que nunca han sido publicadas. Música para cine, música para documentales que he hecho, y canciones que son canciones inéditas, instrumentales que he hecho, y canciones con textos que he grabado pero que nunca he publicado. Y después de eso viene un tercer disco, que es un disco que ya está terminado ya, que lo hice con un grupo de jóvenes, muy jóvenes, de La Serena, que se llama Licanantay. Esto ya va a ser para la fin del 2022. Qué bueno, muchísimos Y de proyectos. Silvia me está produciendo un disco que se llama Canciones de la Resistencia, y que son canciones en resistencia, y que son las canciones que íbamos a grabar con el grupo Quilmay y el grupo Iyapu en octubre del 73, en la casa de la Carmen Yáñez, la Pelusa, que fue la mujer de Luis Sepúlveda. Entonces íbamos a grabar 9 canciones, entre ellas voy a grabar la versión de Libertad y Amor, que es la versión mía, que es más breliana, con influencia de Brel. Y otras canciones que reflejan muy, ahora que las escucho después de 40 años, 45 años, reflejan mucho el momento que vivíamos.
Hay una que se llama Canción de Septiembre 73. El otro día la escuchaba y lo que dice, las palabras, pucha, refleja exactamente lo que pasaba. Bueno, pero también hay canciones divertidas, ¿no? Hay unas canciones muy divertidas, con mucha influencia de Víctor Jara. Hice algunas canciones así, al estilo de Víctor Jara, como, como esa que canta Víctor Jara. Tararira, tira, ta, tararina, tita, ta, tari, tararira. Hice algunas dictadura muy divertida, donde los trato muy mal. Sí. Y que las canté muchas veces en Chile, en cosas privadas, entre amigos, camaradas. Entonces, bueno, esos son los proyectos. Esos son los proyectos y ahora este último que salió que te conté con este joven Errázuriz, director de orquesta. Vamos a tratar de hacer algo. Eso. Qué maravilla, Osvaldo. Eres un eterno joven, estás siempre naciendo de nuevo y creando cosas nuevas, están en permanente evolución y recreación. Ha sido otra vez más una alegría conversar contigo de tantas cosas y te doy las gracias por tu tiempo. Y bueno, como si fueras un joven principiante, te deseo nuevamente mucha suerte, mucho éxito en tus nuevos proyectos y sé que habrán muchos más. Y bueno, yo espero a través de este trabajo que estoy realizando poder contribuir bueno, a que tu trabajo sea más reconocido en su justa dimensión. ¿Eh? Eres uno de nuestros grandes artistas y bueno, y es un privilegio ser amigo tuyo y haber sido uno de tus músicos acompañantes en alguna ocasión. Algún día en algo bien concreto, porque tú sabes Eso, tenemos que hacerlo alguna vez. que me gustaría mezclarla con la tuya. Osvaldo, muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo desde aquí y bueno, y seguimos como siempre en contacto. Okay. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Adiós. Chao, chao.